Hola estimados alumnos, les habla José de Jesús García Rubalcaba, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta lección les platicaré de cómo interpretar geométricamente la derivada, de hecho la primera derivada y la segunda derivada. Primero unas definiciones preliminares. Empezamos con un intervalo cerrado de a a b, a es menor que b, esto está implícito aquí. Y el conjunto de funciones continuas en el intervalo cerrado de a b, se pone así, una c de continua y luego el intervalo de a b. En ocasiones, para contrastarlo con los siguientes conceptos, se le pone un 0 aquí de superíndice. Este C0 y la C significan lo mismo, nada más funciones continuas en un intervalo cerrado. Este C1, este 1 de superíndice. No es una potencia, no es una potencia. Nada más es una parte de la notación. Lo que significa son funciones que son continuas, son derivables y cuya primer derivada es continua. Este C1 significa funciones con primer derivada continua. Claramente, si tiene la primera derivada continua, tiene que ser continua a fuerzas. Entonces, C1 está contenido en C0. Y ya, aquí ya ven de dónde sale este 0. C2, igual no es un exponente, no es una potencia. Está como superíndice, es parte de la notación. Este C2 de AB son funciones cuya segunda derivada es continua en el intervalo cerrado de AB, que tiene segunda derivada y es continua. Y así pueden sacar los siguientes. Aquí nomás ocupamos hasta el 2, pero si te ponen C50 de AB, son funciones que tienen sus primeras 50 derivadas continuas, que son derivadas a 50 veces y todas ellas continuas. También hay C infinito, son funciones infinitamente derivables. Aquí nomás ocupamos hasta el 2. ¿Cómo interpretamos la primera derivada? Empezamos con una función aquí en C1. Esto es que es derivable y su primera derivada es continua. Si en un punto la derivada es positiva, entonces hay un intervalo alrededor de x0 en el que no sabemos qué tan grande. Aquí no dice qué tan grande es el intervalo. Un intervalo con radio positivo, no, quizás puede ser pequeñito, pero positivo. Y en ese intervalo pequeñito, que puede ser muy pequeño, alrededor de x0, la función es estrictamente creciente. No dice que sea estrictamente creciente en todo el intervalo de AB, nada más en algún intervalo alrededor de x0. Si la primera derivada en x0 es negativa, entonces hay un intervalo alrededor de x0, puede ser pequeño, no sabemos de qué tamaño, en el que la función es estrictamente decreciente. Y ya, entonces, derivada positiva, función estrictamente creciente. Derivada negativa, función estrictamente decreciente. Si es en todos los puntos de un intervalo, entonces ya es en todo el intervalo. Ahora esto de máximos y mínimos es un pequeño adelanto. Vamos a tener una lección nada más de máximos y mínimos, pero esto es más para que se vayan adelantando. Piénsale tantito. Le voy a rezar una diapositiva. En un máximo o en un mínimo, la función no es ni creciente ni decreciente. O sea, hacia un lado es creciente y hacia el otro es decreciente. Entonces lo que ocurre, si tenemos un extremo local puede ser máximo local o mínimo local. Quiere decir que hay una vecindad alrededor de este punto en el que la función es máximo o es mínimo. No en todo el intervalo, en alguna pequeña vecindad. Eso es de extremo local. Tenemos una función con primera derivada continua. Si tenemos un extremo local, entonces la primera derivada es 0. Al revés, no necesariamente es cierto. Es posible que la primera derivada sea 0 y que ese punto no sea ni máximo local ni mínimo local. Eso puede pasar. Entonces es implicación en un solo sentido. Función con primera derivada continua. En los extremos locales la primera derivada es 0. En el otro sentido la implicación no es cierta. Es fácil construir ejemplos en los que la primera derivada es 0 y no tenemos ni máximo local ni mínimo local. Igual vamos a hacer una lección nada más de máximos y mínimos. Pequeño adelanto. El siguiente concepto es de función cóncava hacia arriba. ¿Eso qué significa? Primero la explicación intuitiva. Agarra cualesquiera dos puntos. Esta es la gráfica de una función. Imagínate que es la gráfica de una función. Agarra cualesquiera dos puntos en este intervalo de A a B. Aquí es A y acá es B. Cualesquiera dos puntos. No los extremos nada más. No nada más los extremos. Cualesquiera. Digamos de aquí para acá. O de acá para acá. Imagínate dos puntos en la gráfica de la función. La función es cóncava hacia arriba si el segmento que une estos dos puntos
queda por encima de la gráfica. Entonces, cóncava hacia arriba, agarras cualesquiera dos puntos en este intervalo, los que sean, sacas el segmento que los une y ese segmento de recta queda por encima de la gráfica. Eso es cóncava hacia arriba. Esa es la explicación intuitiva. No nada más los extremos, cualesquiera dos puntos. Y función cóncava hacia abajo, pues es al revés. En el intervalo AB agarras cualesquiera dos puntos entre A y B, cualesquiera. Y el segmento que los une queda por debajo de la gráfica de la función. Obviamente hay funciones que en un intervalo grandote no son ni cóncavas hacia arriba ni cóncavas hacia abajo, pero pensamos que quizás en algún subintervalo del dominio. Aquí. Entonces, en este intervalo esta función es cóncava hacia abajo porque todos los segmentos de recta que unen dos puntos de esta gráfica quedan por debajo de la gráfica. No, necesitamos una definición formal. Esta explicación intuitiva está bien, pero la definición formal es esta. Cóncava hacia arriba en el intervalo AB. Eso significa que aquí es para todo x0 y x1 en AB. Agarras dos puntos en el intervalo AB, cualesquiera. Y agarras un punto x entre esos dos, entre x0 y x1. Aquí está implícito que x0 es menor que x1. No lo puse acá a la izquierda, pero aquí ya está implícito. Y de hecho está al revés, no es un problema. Entonces mira, lo que está aquí, f de x. F de x es la función evaluada en x, es el punto de la gráfica de la función en x. Y esto que está acá a la derecha, esa expresión que se ve complicada, pero que en realidad es bastante sencilla, es el segmento de recta de x0 f de x0 a x1 f de x1 evaluado en x. Hay un segmento de recta que te une x0 f de x0 o x1 f de x1, son dos puntos. Ese segmento lo evalúas en x y te hace las cuentas y te da esta expresión. Entonces aquí la gráfica de la función queda por debajo del segmento de recta que une a los dos puntos x0 y x1. Y la definición de concavidad hacia abajo pues es idéntica, nomás cambia este signo, se voltea. Es lo único que cambia. Aquí también está implícito que x0 es menor que x1, aunque te digo, si está al revés no importa. Aquí la gráfica de la función está por encima del segmento de recta que une la gráfica en x0 y la gráfica en x1. Toda esta cuenta es el segmento de recta que une esos dos puntos. ¿Y cómo interpretamos geométricamente la segunda derivada? Ahora tomamos una función cuya segunda derivada sea continua. Es dos veces derivable y su segunda derivada es continua. Si en algún punto la segunda derivada es positiva, entonces f es cóncava hacia arriba en algún intervalo alrededor de x0. ¿Qué tan grande? No sabemos. No necesariamente es todo AB. Es algún intervalo de radio positivo alrededor de x0. Ahí es cóncava hacia arriba. Entonces, segunda derivada positiva, la función es cóncava hacia arriba localmente. Si la segunda derivada es negativa, entonces f es cóncava hacia abajo en algún intervalo alrededor de este punto. Te das cuenta que es al revés. Nomás cambia este signo, cambia la concavidad hacia arriba o hacia abajo. Ahora, ¿qué es un punto de inflexión? Los puntos de inflexión son los puntos en los que cambia la concavidad. Digamos que tienes un punto que a la izquierda de él la función es cóncava hacia arriba y a la derecha es cóncava hacia abajo. O al revés, a la izquierda de este punto es cóncava hacia abajo y a la derecha es cóncava hacia arriba. Cambia la concavidad de hacia abajo hacia arriba en ese punto. Ese es un punto de inflexión, donde cambia la concavidad ya sea hacia arriba o hacia abajo, de un lado hacia arriba, del otro hacia abajo. Ahora sí, tenemos una función cuya segunda derivada existe y sea continua. En los puntos de inflexión, la segunda derivada es 0. Al revés no necesariamente es cierto. Es posible que la segunda derivada sea 0 y que este punto no sea punto de inflexión. Eso puede pasar. Y un poco más de máximos y mínimos. También vamos a tener una lección completa para esto, pero un adelanto. Empezamos con una función que sea dos veces derivable con segunda derivada continua. Recuerda que el hecho de que la primera derivada sea 0 no implica que tenga un extremo local. No. Por sí solo esta condición de que la primera derivada sea 0 no implica que haya máximo local o mínimo local. Pero si la primera derivada es 0 y la segunda derivada es positiva, entonces en ese punto hay un mínimo local. Al revés,
Si la primera derivada es cero y la segunda derivada es negativa, entonces en ese punto hay un máximo local. Si la primera y la segunda derivada son cero, pues quién sabe qué pase. O sea, no podemos averiguar nada más con esa información. Bueno, espero que les haya gustado. Las siguientes lecciones vamos a ver máximos y mínimos y también vamos a ver, no me gusta este nombre, algo que le dicen derivación gráfica de funciones. Tenemos una lección para eso, de hecho ya está, la pueden ir viendo. Eh, no me gusta el nombre, pero así le dicen en muchos lados y se lo vamos a dejar. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.